La cafetera se estrelló contra la pared a las 3 de la mañana, un estruendo que resonó en todo el local. Lupita Reyes se agachó justo a tiempo. Los pedazos de cerámica estallaron a centímetros de su rostro. Detrás de la barra de El Cafecito de la esquina, se pegó al metal frío del refrigerador industrial y esperó. El hombre que la había lanzado, un borracho con un traje caro, ya estaba siendo sacado a rastras por 2 traileros que estaban desayunando pastel en la barra. ¡Qué momento! «¿Estás bien, mija?», gritó doña Rosa desde la ventana de la cocina. Lupita suspiró lentamente. «Bien, otro martes más. Nada fuera de lo normal». Si alguna vez has tenido un trabajo que te hizo sentir invisible, si alguna vez has sonreído a través del agotamiento porque no tenías otra opción, entonces esta historia es para ti. Esta historia te va a tocar el corazón. Lupita Reyes tenía 28 años. Había sido mesera en El Cafecito de la esquina durante 3 años. Antes de eso, había sido esposa. Una estudiante universitaria con sueños de convertirse en maestra, llena de ilusiones. Pero la vida tenía otros planes. La vida da muchas vueltas. Su esposo, Javier, había muerto cuando su hijo Miguelito tenía solo 1 año. Un accidente en la construcción. Un momento estaba allí. Al siguiente se había ido. Sin advertencia, sin un adiós, solo una llamada telefónica que destruyó todo. ¡Qué tragedia! Eso fue hace 4 años. 4 largos años. Ahora Lupita trabajaba en el turno de noche, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Era brutal, era agotador, pero pagaba las cuentas y lo más importante, significaba que podía estar en casa durante el día cuando Miguelito estaba despierto. Su gran tesoro. Su madre cuidaba a Miguelito por la noche. Tenían un sistema, funcionaba, una bendición. La mayoría de las veces, aunque no todo era perfecto. Esta noche, sin embargo, Lupita estaba distraída. El borracho con la cafetera le había recordado algo en lo que trataba de no pensar. La forma en que la violencia podía surgir de la nada, la forma en que el mundo podía cambiar en un instante. Da tanto miedo. Limpió los pedazos de cerámica rota, barrió el piso y volvió al trabajo. A las 4 de la mañana, un nuevo cliente entró. ¿Quién será? Lupita lo notó de inmediato. No porque fuera guapo, aunque lo era. Cabello oscuro entrecanoso, rasgos afilados, ojos que parecían no haber dormido en días. No se veía bien. No. Lo notó por la forma en que se movía, como un hombre cargando un peso invisible, como alguien que había olvidado lo que se sentía ser ligero. ¡Qué tristeza! Se sentó en la cabina de la esquina, la que daba a la ventana que daba al estacionamiento vacío. Lupita tomó un menú y se acercó. Muy profesional. «Bienvenido a El Cafecito de la esquina. ¿Puedo ofrecerle un café?», preguntó amablemente. El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, agotados. Pero había algo más allí también. Algo desesperado. Desesperación pura. Café. Sí, negro. Y hizo una pausa. ¿Tienen algo más fuerte? ¿Qué estará pensando? Lupita arqueó una ceja. «Tenemos descafeinado, con mucho gusto». El hombre casi sonrió. «Casi. El café está bien. Gracias». Ella le sirvió una taza y la dejó. Él envolvió sus manos alrededor de ella como si fuera una cuerda salvavidas. Buscando una ferre. «¿Noche difícil?», preguntó Lupita. Por lo general, no conversaba con los clientes, pero algo en este hombre la hizo detenerse. La hizo ver más allá del reloj caro y el abrigo a medida al ser humano que había debajo. Necesitaba ayuda. Se podría decir eso. El hombre tomó un sorbo de café. «Acabo de despedir a mi niñera número 100. 100. Lupita parpadeó. «¿Perdón?». No lo podía creer.
100 niñeras en 7 meses, dijo el hombre. Su voz era plana, vacía. Mis hijos han ahuyentado a 100 cuidadoras diferentes. Me estoy quedando sin opciones. ¡Qué pesadilla! Lupita dejó la cafetera. Eso es muchas niñeras. Demasiadas. Soy consciente. El hombre se frotó las sienes. No son malos niños. Simplemente están rotos y no sé cómo arreglarlos. No sabe qué hacer. Lupita debería haberse alejado. Debería haberle rellenado el café y haber pasado al siguiente cliente. Pero algo en su voz la detuvo. Un instinto. Pensó en Miguelito, en los meses después de la muerte de Javier, cuando su dulce y feliz bebé había gritado todas las noches por un padre que nunca iba a volver. ¡Qué dolor! ¿Qué les pasó?, preguntó en voz baja, con mucha delicadeza. El hombre guardó silencio durante un largo rato, luego dijo: «Su madre murió hace 2 años. Estaban en el coche con ella cuando sucedió. Lo vieron todo. ¡Dios mío!». El corazón de Lupita se estrujó. «Lo siento mucho, de todo corazón». El hombre asintió. «Desde entonces han sido diferentes. Mi hijo no habla, ni una sola palabra en 2 años. Mi hija tiene pesadillas tan terribles que se despierta gritando. Y juntos han hecho de su misión destruir a cualquiera que intente cuidarlos. ¡Qué horror!». Levantó la vista hacia Lupita. Sus ojos estaban húmedos. «Los amo más que a nada en este mundo, pero no sé cómo ayudarlos y me aterra estar fallándoles. Su peor miedo». El silencio se extendió entre ellos. Un silencio incómodo. Lupita pensó en alejarse, en terminar su turno e irse a casa con su hijo, y olvidar que esta conversación alguna vez sucedió. Dejarlo atrás. En cambio, se sentó frente a él. «Mi esposo murió hace 4 años», dijo. «Mi hijo tenía 1. No recuerda a su padre, pero durante el primer año después de la muerte de Javier, Miguelito estaba...». Buscó la palabra perdido. Lloraba todo el tiempo. No comía. Los médicos dijeron que era normal, que los bebés podían sentir cuando algo andaba mal. Un instinto primario. Miró al hombre frente a ella. Tomó tiempo y paciencia y muchos errores, pero eventualmente volvió a mí. No el mismo que antes, pero presente, aquí, a su lado. El hombre la miró fijamente. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó confundido. «Porque sus hijos no están rotos», dijo Lupita. «Están sufriendo, y el duelo no sigue una línea de tiempo. No le importan las niñeras, ni las reglas, ni la lógica. Simplemente duele, y lo único que lo mejora es el tiempo, y alguien que se niega a rendirse. Nunca hay que rendirse». El hombre se quedó en silencio. Entonces dijo: «Mi nombre es Ricardo. Ricardo Alcázar». Reveló su nombre. Lupita conocía ese nombre. Todo el mundo conocía ese nombre. Alcázar Tecnologías. Miles de millones de pesos. Portada de la revista Expansión. Uno de los hombres más poderosos del país. Una figura pública. Y aquí estaba, a las 4 de la mañana, bebiendo café malo en un cafecito y confesando sus fracasos a una mesera. «Increíble. Soy Lupita», dijo. «Lupita Reyes», se presentó. Ricardo metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta de presentación. «Señorita Reyes, sé que esto es una locura. Nos conocemos desde hace aproximadamente 5 minutos, pero estoy desesperado. Verdaderamente, genuinamente desesperado. Al borde». Deslizó la tarjeta sobre la mesa. «Estoy buscando a alguien que me ayude con mis hijos. No una niñera tradicional. Alguien diferente. Alguien que entienda que no son problemas que deben resolverse, sino personas que deben ser amadas». Profundas palabras. La miró. «¿Lo consideraría?», le hizo la pregunta. Lupita miró la tarjeta.
las letras en relieve, el borde dorado, el número de teléfono que probablemente conectaba con un ejército de asistentes. Tan formal. Señor Alcázar, soy mesera, trabajo de noche. Tengo un hijo de 5 años. No estoy calificada para ayudar a sus hijos. Siendo sincera, usted calmó a un hombre borracho con una cafetera sin inmutarse, dijo Ricardo. Se sentó con un extraño y le contó sobre su esposo muerto porque pensó que podría ayudar. Me miró y vio a una persona, no a una cuenta bancaria. Reconociendo su valía, se inclinó hacia adelante. Señorita Reyes, he contratado psicólogos infantiles, especialistas en comportamiento, expertos en traumas. He gastado millones de pesos en los mejores cuidadores que el dinero puede comprar y nada ha funcionado. Ninguna de ellas duró más de una semana. Su voz se quebró. No necesito títulos. Necesito a alguien a quien le importen mis hijos. Y en 5 minutos. Usted me ha demostrado más compasión genuina que 100 profesionales juntos. ¿Qué habría hecho usted? ¿Habría aceptado la tarjeta? ¿Se habría marchado sin más? Deje su respuesta en los comentarios abajo. Lupita miró la tarjeta en su mano. Luego a Ricardo Alcázar, multimillonario, padre desesperado, hombre destrozado, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Lo pensaré, dijo. No era un sí, pero tampoco un no. Ricardo asintió. Sacó un billete de $100 y lo dejó sobre la mesa. Por el café, dijo, y por escucharme. Luego se fue, desapareciendo en la oscuridad del amanecer como si nunca hubiera estado allí. Lupita se quedó mirando la tarjeta de presentación. Ricardo Alcázar, director ejecutivo. Alcázar Technologies. ¿Qué estás haciendo, Lupi?, preguntó Rosy desde detrás del mostrador. ¿Quién era ese señor? Lupita negó con la cabeza. No tengo idea, pero creo que mi vida se acaba de complicar. Mucho. No sabía cuánta razón tenía. 3 días después, Lupita se encontraba parada frente a la hacienda de los Alcázar. Hacienda era quedarse corto. La propiedad era enorme, jardines extensos, un camino de entrada que parecía no tener fin, y al final, una casa que se parecía más a un castillo que a un hogar. El oxidado Honda Civic de Lupita se veía cómicamente fuera de lugar entre los vehículos de lujo en la entrada circular. ¿Qué estoy haciendo aquí?, murmuró para sí misma, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había pensado en la oferta de Ricardo Alcázar durante 3 días. Había discutido consigo misma. Había hecho listas de pros y contras. Al final, todo se redujo a una cosa: sus ojos, la desesperación en ellos, el amor, el miedo y la desesperanza, todo mezclado. Conocía esa mirada. La había visto en su propio espejo 4 años atrás. Así que aquí estaba, lista para conocer a los niños que habían espantado a 103 niñeras. Que Dios la ayude. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Una mujer con un uniforme impecable le sonrió. Señorita Reyes, el señor Alcázar la está esperando. Por favor, sígame. Lupita siguió a la mujer a través de un vestíbulo que podría haber albergado todo su apartamento. Pasó por habitaciones llenas de arte y muebles que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en un año. Finalmente, llegaron a un estudio en la parte trasera de la casa. Ricardo Alcázar estaba allí, de pie junto a la ventana. Se giró cuando ella entró. Señorita Reyes, gracias por venir. Lupita asintió. Tengo preguntas. Por supuesto. Por favor, siéntese.
Se sentaron uno frente al otro. Ricardo detrás de un enorme escritorio, Lupita en una silla de cuero que era a la vez cómoda e intimidante. «Cuénteme sobre sus hijos». Lupita dijo: «Todo, lo bueno, lo malo, las cosas que tiene miedo de decir en voz alta». Ricardo se quedó en silencio por un momento. Luego comenzó: «Liam y Luna tienen 6 años. Son gemelos. Nacieron con 3 minutos de diferencia. Luna primero, luego Liam. Mi esposa solía decir que Luna salió lista para pelear y Liam salió listo para pensar». Sonrió levemente ante el recuerdo. Eran perfectos, felices, curiosos. Luna era valiente. Escalaría cualquier cosa. Probaría cualquier cosa. Desafiaría todo. Liam era más callado. Se sentaba y observaba. Y luego te sorprendía con preguntas que te hacían darte cuenta de que lo entendía todo. La sonrisa se desvaneció. Entonces ocurrió el accidente. Se levantó y caminó hacia la ventana. Mi esposa, Elena, los llevaba a casa desde una fiesta de cumpleaños. Estaba lloviendo. Un tráiler se pasó un semáforo en rojo. El coche fue golpeado en el lado del conductor. Su voz era hueca. Elena murió en el acto. Los niños estaban en el asiento trasero. No resultaron heridos físicamente, pero lo vieron todo. Estuvieron atrapados en ese coche durante 45 minutos antes de que llegara el rescate. 45 minutos con el cuerpo de su madre. Lupita cerró los ojos. Imaginó a Miguelito en esa situación. Sintió que su corazón se hacía pedazos. Después de eso, Ricardo continuó. Todo cambió. Liam dejó de hablar. No gradualmente. De repente, un día era un niño normal de 6 años. Y al día siguiente, estaba en silencio. Los médicos lo llaman mutismo selectivo. Una respuesta al trauma. Dicen que podría volver a hablar algún día. O puede que no. ¿Y Luna? Ricardo se giró para mirarla. Luna se enfadó. Con todos. Con todo. Tiene pesadillas casi todas las noches. Se despierta gritando por su madre. Y durante el día, ella pelea con las niñeras, con el personal, conmigo. Volvió a sentarse pesadamente. Pero lo peor es lo que hacen juntos. Han formado esta alianza contra todos los que intentan acercarse a ellos. Ven a cualquier cuidador como una amenaza, como alguien que intenta reemplazar a su madre. Así que los echan, con bromas, con crueldad, con lo que sea necesario. 103 niñeras. Lupita dijo en voz baja. 103. En realidad, Ricardo admitió. Dejé de contar después de la que salió corriendo de la casa gritando que Luna había intentado prender fuego a su cabello. Lo hizo. Ricardo suspiró. Era una vela. Luna estaba intentando, no sé, hacer un punto T. En realidad no hirió a nadie. Pero la intención estaba ahí. La rabia estaba ahí. Lupita asimiló todo esto. La profundidad del trauma, la complejidad del comportamiento, la pura imposibilidad de lo que Ricardo le estaba pidiendo que hiciera. Señor Alcázar, dijo con cuidado, necesito ser honesta con usted. No soy terapeuta, no soy psicóloga infantil. Soy una camarera que trabaja por las noches en el cafecito de la esquina y cría a su hijo durante el día. No tengo formación especial, no tengo soluciones mágicas. Lo sé, Ricardo dijo. Precisamente por eso quiero que lo intente. Lupita frunció el ceño. No entiendo. Ricardo se inclinó hacia adelante. Cada profesional que he contratado ha venido con teorías y protocolos y planes de tratamiento.
Ven a mis hijos como casos de estudio, como problemas que deben resolverse, y los gemelos lo perciben inmediatamente. Saben cuando alguien está allí por el cheque en lugar de por ellos. La miró fijamente. Usted es diferente. En el cafecito de la esquina, no me vio como Ricardo Alcázar, multimillonario. Me vio como un padre cansado que se había quedado sin opciones. Me trató como a un ser humano. Eso es solo decencia básica. Lupita dijo. Le sorprendería lo rara que es la decencia básica cuando se tiene dinero. Ricardo respondió. La gente ve signos de dólar, oportunidades, ángulos. Olvidan que debajo de la riqueza todavía hay solo una persona tratando de superar el día a día. Lupita entendía eso más de lo que él sabía. Había visto cómo la gente la trataba diferente cuando descubrían que era viuda. Algunos con lástima, algunos con incomodidad, algunos con una extraña especie de distancia, como si la tragedia fuera contagiosa. ¿Qué es exactamente lo que querría que hiciera?, preguntó. Ricardo consideró la pregunta. Empiece despacio. Venga por unas horas por la noche. Deje que los niños se acostumbren a su presencia. No intente ser su amiga, ni su madre, ni su terapeuta. Solo sea una persona, alguien que aparece, alguien que no salga corriendo cuando las cosas se ponen difíciles. Javier hizo una pausa. Y tal vez, tráete a Miguelito, si te sientes cómoda con eso. Los instintos protectores de Lupita se dispararon. ¿Por qué? Porque Liam y Luna no han interactuado con un niño de su edad desde el accidente. Ricardo dijo, han estado aislados, protegidos, pero los niños necesitan otros niños. Tal vez Miguelito podría mostrarles que está bien dejar entrar a alguien. Lupita pensó en Miguelito, su niño dulce, resiliente, amoroso, que ya había pasado por tanto, que todavía preguntaba por su padre a veces, que había aprendido a los 5 años que las personas podían estar ahí un día y al siguiente desaparecer. Exponerlo a 2 niños traumatizados lo ayudaría o lo lastimaría. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Esto no se trata solo de mí, se trata de mi hijo también. Por supuesto, dijo Ricardo. Tómate todo el tiempo que necesites. Se levantó y la acompañó hasta la puerta. Señorita Reyes, lo que sea que decida. Gracias por escuchar, por considerar, por tratar a mis hijos como si valieran la pena salvarse. Todos los niños valen la pena salvarse, dijo Lupita, incluso los que parecen rotos sin remedio. Algo parpadeó en los ojos de Ricardo. Esperanza, tal vez, o gratitud, o ambas. Adiós, señorita Reyes. Adiós, señor Alcázar. Lupita caminó de regreso a su bocho oxidado, su mente dando vueltas con posibilidades, y miedos, y preguntas que no podía responder. Mientras se alejaba, echó un vistazo por el espejo retrovisor a la enorme finca que se encogía detrás de ella. En algún lugar de esa casa, 2 niños vivían en una prisión de su propia creación. 2 niños que habían aprendido que el amor significaba pérdida y que dejar entrar a alguien significaba salir lastimado. Lupita conocía esa lección. La había aprendido ella misma hacía 4 años. Pero también había aprendido algo más, que a veces lo más valiente que podías hacer era abrir tu corazón de nuevo, incluso cuando sabías que podía romperse. Pensó en los ojos desesperados de Ricardo Alcázar, en el silencio de Liam y la rabia de Luna, en 100 niñeras que habían huido,
y tomó su decisión. Mañana volvería y traería a su hijo. Esta historia ya está tocando corazones en todo el mundo. Si está tocando el tuyo, el botón de supergracias que se encuentra debajo es una forma de apoyar más contenido como este. Cada contribución ayuda a dar vida a estas historias. La primera reunión fue un desastre. Lupita llegó a la finca Alcázar con Miguelito a la tarde siguiente. Su hijo llevaba su camiseta favorita de dinosaurios y cargaba a su querido elefante de peluche, Maní. «Recuerda lo que hablamos», dijo Lupita mientras caminaban hacia la puerta. «Estos niños están tristes. Extrañan a su mami. Solo vamos a jugar y ser amables, ¿de acuerdo?» Miguelito asintió seriamente. «Seré muy amable. Mami, se me da bien ser amable. Lo sé que sí». «Mi cielo», Lupita besó la parte superior de su cabeza. «Lo sé que sí». Un miembro diferente del personal los condujo a través de la casa esta vez. Terminaron en una sala de juegos que era más grande que todo el departamento de Lupita. Juguetes por todas partes, juegos, libros, una televisión enorme. Todo lo que un niño podría desear, pero sin niños. «Los gemelos estarán aquí en breve», dijo el miembro del personal. «El señor Alcázar está en una reunión, pero me pidió que le dijera que se unirá a ustedes cuando pueda». Entonces, se quedaron solos. Miguelito inmediatamente gravitó hacia un juego de trenes en la esquina. Lupita se sentó en un sofá cercano y esperó. Pasaron 10 minutos. Entonces, la puerta se abrió. 2 niños entraron, un niño y una niña, idénticos en altura y color, cabello oscuro como su padre, rasgos afilados que serían hermosos cuando crecieran. Pero sus ojos eran viejos, demasiado viejos para niños de 6 años. Habían visto cosas que ningún niño debería ver. La niña, Luna, miró a Lupita con abierta hostilidad. «Otra más», dijo sin rodeos. «¿Cuánto tiempo hasta que ésta salga corriendo gritando?» El niño, Liam, no dijo nada. Solo miró a Miguelito con una expresión ilegible. «Hola», dijo Lupita, manteniendo su voz tranquila y cálida. «Soy Lupita. Este es mi hijo, Miguelito. No estamos aquí para ser sus niñeras. Solo estamos aquí para pasar el rato. ¿Está bien?» Luna se cruzó de brazos. «No, no está bien. No los queremos aquí. No queremos a nadie aquí». «Lo entiendo», dijo Lupita, «pero estamos aquí de todos modos. Así que tal vez podamos simplemente existir en la misma habitación por un tiempo. No tienen que hablarnos. No tienen que jugar con nosotros. Solo estaremos por aquí». Se recostó en el sofá. Deliberadamente casual, Luna parecía desconcertada. Claramente había esperado más pelea. Lupita podía ver los engranajes girando en la cabecita de la niña, tratando de descubrir su juego. Miguelito, mientras tanto, había perdido interés en el enfrentamiento. Estaba enfocado completamente en el juego de trenes. «Este es un tren muy chido», anunció a nadie en particular. «Mi papá tenía un tren como este, pero se murió, así que ya no lo tengo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los ojos de Liam se abrieron ligeramente. Dio un paso hacia Miguelito. «¿Tu papá se murió?», preguntó Luna, su hostilidad vacilando por un momento. Miguelito asintió con naturalidad. «Cuando yo era un bebé. No lo recuerdo. Pero mami me muestra fotos. Dice que era muy bueno y que me amaba mucho». El corazón de Lupita se encogió. Había trabajado tan duro para asegurarse de que Miguelito entendiera lo de su padre. Que la muerte no era un secreto o una vergüenza, sino simplemente un hecho de sus vidas. «Nuestra mami también se murió», dijo Luna en voz baja.
Fue lo primero genuino que había dicho desde que entró. Miguelito la miró con sus grandes ojos sinceros. Eso es muy triste. Lo siento que tu mami se murió. Por un momento. Solo un momento. El duro exterior de Luna se agrietó. Parecía lo que era. Una niña de 6 años que extrañaba desesperadamente a su madre. Luego sacudió la cabeza. Y las paredes volvieron a subir. Lo que sea, dijo. Vente, Liam. Agarró la mano de su hermano y lo jaló hacia la puerta. Pero Liam se resistió. Todavía estaba mirando a Miguelito. ¿Quieres jugar a los trenes?, le preguntó Miguelito. Completamente inconsciente de la importancia del momento. Compartiré. Mami dice que compartir es importante. Liam miró a su hermana, luego de vuelta a Miguelito. Entonces, lentamente, asintió. Luna parecía furiosa. Liam. No jugamos con ellos. Pero Liam ya se había alejado de ella. Caminó hacia el juego de trenes y se sentó frente a Miguelito. Lupita contuvo la respiración. Esta era la primera vez en 2 años que Liam se relacionaba voluntariamente con alguien fuera de su familia inmediata. Miguelito sonrió. Ten, puedes tener el azul. El azul es el más rápido. Le entregó a Liam un vagón de tren. Liam lo tomó con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. Luna se quedó parada en la puerta, dividida. Su hermano era todo su mundo, su protector y su protegido. No podía dejarlo, pero tampoco podía aceptar a esta extraña y a su hijo. Finalmente, con un resoplido de frustración, marchó hacia el juego de trenes y se sentó. Yo agarro el rojo, anunció. El rojo es mejor que el azul. De ninguna manera, protestó Miguelito. El azul definitivamente es mejor. El rojo es el color del fuego, dijo Luna. El fuego es más fuerte que el agua, pero el océano es azul, respondió Miguelito. Y el océano es muy, muy grande. Lupita observó este intercambio con algo parecido al asombro. Su hijo había logrado en 5 minutos lo que 100 profesionales no pudieron en 7 meses. Había conectado con ellos, no porque tuviera capacitación o técnicas o protocolos, sino porque era un niño que también había perdido a alguien, que entendía, en algún nivel, lo que significaba tener un agujero en tu familia que nunca podría llenarse. Los niños jugaron con los trenecitos durante 1 hora. Javier no habló, pero participó. Movió sus trenes alrededor de la vía. Asintió cuando Miguelito le hizo preguntas. Incluso sonrió una vez. Un pequeño destello que desapareció casi de inmediato. Luna mantuvo su dura fachada, pero Lupita podía ver las grietas. La forma en que observaba a Miguelito con algo parecido a la curiosidad. La forma en que bajaba la guardia cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Cuando llegó el momento de irse, Miguelito se despidió de ambos gemelos. «Hasta luego», gritó alegremente. «La próxima vez podemos jugar a los dinosaurios». Luna puso los ojos en blanco. Lo que sea, pero Javier le devolvió el saludo. Solo un pequeño movimiento, un pequeño reconocimiento fue suficiente. En el camino a casa, Miguelito parloteó sobre los trenes y el cuarto de juegos, y cómo Luna era un poco mala, pero probablemente solo estaba triste. Lupita escuchó y asintió y trató de procesar lo que había sucedido. Había esperado un desastre. Había recibido un milagro. Tal vez no un gran milagro. No un milagro de felices para siempre y todo está arreglado. Pero un comienzo. Una grieta en la pared. Y a veces Lupita sabía que eso era todo lo que necesitabas. Pasaron 2 semanas. Lupita llegaba a la mansión Alcázar todas las tardes con Miguelito. Al principio, solo por unas pocas horas. Luego,
más tiempo. Luego, días enteros. El progreso era lento, glacial en realidad, pero estaba allí. Javier todavía no hablaba, pero ya no se estremecía cuando Lupita entraba en la habitación. Buscaba a Miguelito para jugar, iniciando juegos con gestos y expresiones. Una vez, incluso había tirado de la manga de Lupita para mostrarle un dibujo que había hecho. Era una imagen de 4 personas, 2 grandes, 2 pequeñas, jugando con los trenes. Lupita se había escondido en el baño después para que nadie la viera llorar. Luna era más difícil. Mantenía su hostilidad como una armadura. Hacía comentarios sarcásticos, ponía los ojos en blanco. Probaba a Lupita constantemente, empujando los límites para ver qué la haría estallar. Lupita nunca estalló. Cuando Luna escondió sus zapatos, Lupita anduvo descalza. Cuando Luna le tiró agua a su almuerzo, Lupita dijo que de todos modos necesitaba más sazón. Cuando Luna le dijo que era fea y estúpida y que nadie la quería allí, Lupita dijo: «Lo siento que te sientas así. Aún así voy a volver mañana». Era enloquecedor, infuriante, agotador. Pero Lupita había pasado por cosas peores. Había enterrado a un esposo, había criado a un hijo sola, había trabajado turnos dobles estando enferma porque la renta no se paga sola. Una niña de 6 años con un problema de actitud no iba a derrumbarla. Ricardo observaba todo esto con una mezcla de asombro e incredulidad. Había esperado que Lupita durara tal vez una semana, 2 como máximo. Ese era el promedio de las niñeras profesionales. En cambio, ella seguía apareciendo cada día, sin importar lo que sus hijos le lanzaran. «¿Cómo lo haces?», le preguntó una noche. Estaban en su estudio mientras los niños jugaban en la habitación contigua. «¿Cómo te mantienes tan tranquila?». Lupita se encogió de hombros. «He tenido práctica. A la vida no le importa si estás cansado o frustrado o abrumado. Simplemente sigue llegando. Aprendes a rodar con los golpes o te derriban. Pero las cosas que Luna te dice», insistió Ricardo, «son crueles. Habrían hecho que la última niñera saliera corriendo en lágrimas». «Luna no dice esas cosas en serio», dijo Lupita en voz baja. «Las dice porque está asustada, porque piensa que si me presiona lo suficiente me iré, y entonces habrá tenido razón todo el tiempo. La gente se va». Eso es lo que ha aprendido. La única manera de no salir lastimada es hacer que se vayan primero. Ricardo la miró fijamente. «¿La entiendes?». «Entiendo el duelo», corrigió Lupita. «Entiendo lo que le hace a una persona, especialmente a un niño que no tiene las palabras para procesarlo». Ricardo guardó silencio durante un largo momento. Entonces dijo: «A mi esposa le habrías gustado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. «Cuéntame sobre ella», dijo Lupita. «Si quieres». Ricardo sonrió tristemente. Ella era todo, fiera y gentil al mismo tiempo. Podía negociar un trato de $1 millón por la mañana y hornear galletas con los niños por la tarde. Hacía que todos a su alrededor fueran mejores con solo existir. Miró una fotografía en su escritorio. Una hermosa mujer con cabello oscuro y una sonrisa radiante. 2 niños pequeños en sus brazos. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba historia del arte. Yo estaba en ciencias de la computación. No teníamos nada en común, pero ella se reía de mis chistes y me encantaba verla apasionarse por las pinturas del Renacimiento y de alguna manera, simplemente encajamos. Su voz se quebró. Ella fue el amor de mi vida, y cuando murió, yo no supe cómo existir sin ella. Lupita extendió la mano y tocó la suya. Solo por un momento. Solo lo suficiente para hacerle saber que estaba allí. «Conozco ese sentimiento», dijo.
Cuando Javier murió, recuerdo haber pensado que el mundo debería haberse detenido, que nada debería funcionar más porque él se había ido. Pero el sol salió de todos modos. Las facturas llegaron de todos modos, y yo tenía un bebé que me necesitaba. Así que seguí adelante, no porque quisiera, porque no tenía otra opción. Ricardo la miró, y sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. «Eres la primera persona que ha entendido», dijo. «Todos los demás dicen cosas como, el tiempo cura todas las heridas, o tienes que seguir adelante. Pero tú lo entiendes. Sabes que algunas heridas no se curan. Simplemente se convierten en parte de ti». Lupita asintió. «El duelo no es algo que superas. Es algo que aprendes a llevar. Y algunos días el peso es manejable. Y algunos días te aplasta. Pero sigues caminando de cualquier manera». Se quedaron en silencio durante un rato. Dos personas que habían perdido demasiado, encontrando consuelo en el entendimiento compartido. Entonces la voz de Luna vino desde la puerta. «¿Por qué se están agarrando de las manos?». Lupita retiró su mano rápidamente. Ni siquiera se había dado cuenta de que todavía estaba tocando a Ricardo. «No estábamos», empezó, pero los ojos de Luna ya se habían entrecerrado con sospecha. «¿Estás tratando de ser nuestra nueva mamá?», exigió. «Porque no puedes. Tú no eres nuestra mamá. Nunca serás nuestra mamá». «Luna», empezó Ricardo. «Te odio», le gritó Luna a Lupita. «Te odio y odio a tu estúpido hijo y quiero que te vayas». Salió corriendo de la habitación, con sollozos resonando detrás de ella. Ricardo se levantó para seguirla, pero Lupita lo detuvo. «Déjame a mí», dijo. «Por favor». Encontró a Luna en el jardín, acurrucada detrás de un rosal, llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Lupita se sentó en el césped a unos metros de distancia. Ella no intentó tocar a Lunita, no intentó consolarla con palabras. Simplemente se sentó allí, presente y en silencio. Después de mucho tiempo, los sollozos de Lunita se fueron calmando hasta convertirse en pequeños hipidos. «¿Por qué no te vas?», preguntó finalmente con la voz ronca. «Porque irme significaría rendirme contigo». Lupita respondió. «Y yo no me rindo con la gente que me importa. Tú no te preocupas por mí. Ni siquiera me conoces. Sé que perdiste a tu mami». Lupita dijo suavemente. «Sé que estás asustada, enojada y dolida. Sé que alejas a la gente porque es más fácil que dejarlos entrar. Sé todo eso porque yo he estado ahí, no de la misma manera, pero lo suficientemente cerca para entenderte». Lunita la miró con los ojos enrojecidos. «Cuando mi papá murió», Lupita continuó, «quería estar enojada con todo el mundo. Quería alejar al mundo entero porque me dolía demasiado sentir algo. Pero ¿sabes qué aprendí? Que estar enojada no lo trajo de vuelta. Alejar a la gente no hizo que el dolor desapareciera. Solo me dejó sola con el dolor. Y eso era peor». Lunita se quedó callada. «No estoy tratando de ser tu mami», Lupita dijo. «Nadie podría reemplazar a tu mami. Ella era especial, te amaba, y eso nunca te lo quitarán. Lo que estoy tratando de ser es tu amiga, alguien que aparece, alguien que no huye cuando las cosas se ponen difíciles». Miró a la pequeña. «¿Está bien?». Lunita no respondió por un largo rato. Luego, lentamente, se acercó a Lupita, sin tocarla, pero más cerca. «Quizás», susurró. Lupita sonrió. «Eso es todo lo que pido». Se sentaron en el jardín hasta que el sol comenzó a ponerse. «Dos personas rotas»,
comenzando a encontrar su camino hacia la curación. Un mes después de que Lupita empezara a trabajar con la familia Alcázar, algo remarcable sucedió. Miguelito habló. Estaban jugando en el patio trasero. Miguelito estaba persiguiendo a Lunita alrededor de la casita del árbol, ambos gritando de risa. Lupita estaba sentada en una manta, observando y sonriendo. Javier estaba a su lado, dibujando en su cuaderno de bocetos como de costumbre. Entonces, una mariposa se posó en su mano. Javier se quedó paralizado, mirándola con asombro. La mariposa flexionó sus alas, naranja, negra y hermosa. Y Javier dijo: «A mami le gustaban las mariposas». Las palabras fueron silenciosas, oxidadas por 2 años de desuso, pero estaban ahí. La respiración de Lupita se detuvo. No se movió, no reaccionó, no quería ahuyentar este frágil momento. Ella decía, Javier dijo, con la voz más fuerte, ella decía que eran mágicas, que podían volar a donde quisieran. Lágrimas corrían por el rostro de Lupita, pero mantuvo la voz calmada. ¡Qué hermoso! Javier. ¿Qué más decía sobre las mariposas? Ella decía. Javier hizo una pausa, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Ella decía que si ves una mariposa, significa que alguien que te ama está mirando desde el cielo. La mariposa voló. Javier miró a Lupita. ¿Crees que mami está mirando?, preguntó. Creo que siempre está mirando. Lupita dijo, creo que te ama a ti y a Lunita más que a nada en este mundo. Y creo que estaría muy orgullosa de ti por ser lo suficientemente valiente como para volver a hablar. El labio inferior de Javier tembló. No hablaba porque sí hablaba. Significaba que ella realmente se había ido. Mientras estuviera callado, podía fingir. Fingir que iba a volver. Lupita entendió. Oh, ¿cómo entendía? Abrió sus brazos y Javier se lanzó a ellos, llorando 2 años de lágrimas reprimidas sobre su hombro. Cuando Ricardo los encontró 20 minutos después, todavía estaban sentados allí. Javier estaba dormido en los brazos de Lupita, exhausto por la liberación emocional. Lunita y Miguelito habían dejado de jugar y estaban sentados cerca, mirando con ojos sombríos. ¿Qué pasó?, Ricardo preguntó, con la voz tensa de miedo. Lupita lo miró con una sonrisa manchada de lágrimas. Javier habló, dijo, habló. Las piernas de Ricardo cedieron. Cayó de rodillas sobre el césped, su rostro arrugándose con alivio, alegría y dolor, todo mezclado. Habló. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué dijo? Me contó sobre las mariposas. Lupita dijo, y sobre tu esposa, y sobre por qué dejó de hablar. Miró al niño dormido en sus brazos. Él va a estar bien, Ricardo. Ambos lo estarán. Tomará tiempo, pero van a estar bien. Ricardo extendió la mano y tocó suavemente el cabello de su hijo. 2 años, dijo. 2 años de silencio. Y tú lo rompiste en 1 mes. No fui yo. Lupita dijo, fue Miguelito. Y las mariposas. Y estar listo. Solo necesitaba a alguien que fuera lo suficientemente paciente como para esperar hasta que estuviera listo. Ricardo la miró. Sus ojos contenían algo nuevo, algo que parecía más que gratitud. Gracias, dijo. No tengo palabras para lo que has hecho por mi familia, pero gracias. Lupita sonrió. Aún no ha terminado. Todavía hay mucha curación por hacer. Lo sé, Ricardo dijo.
pero por primera vez en 2 años, creo que es posible. Que mis hijos realmente puedan estar bien. Tomó su mano. Por ti. El momento se extendió entre ellos, cargado con algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Entonces, la voz de Lunita rompió el hechizo. ¡Qué asco!, dijo. ¿Se van a besar ustedes dos? Miguelito se rió. Mi mami no besa a nadie. Dice que está demasiado ocupada para tener novios. El rostro de Lupita se sonrojó. Yo no estaba. No nos estamos besando. Pero Ricardo simplemente se rió. La primera risa real y completa que Lupita había escuchado de él. ¡Vamos, todos!, dijo, levantándose y levantando a Javier, que aún dormía, en sus brazos. Entremos. Creo que esto amerita un helado. ¡Helado! Miguelito vitoreó. Incluso Lunita sonrió, solo un poco. Y Lupita, caminando junto a Ricardo hacia la casa, sintió algo que no había sentido en 4 años. Esperanza. 6 semanas después de que Lupita comenzara a trabajar para la familia Alcázar, la villana llegó. Su nombre era Elena Alcázar, la hermana mayor de Ricardo, y era todo lo que Lupita no era. Pulida, sofisticada, chorreando dinero viejo y desprecio nuevo. Llegó en un elegante coche negro, vestida con ropa de diseñador y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ricardo. Cariño, susurró mientras entraba a la casa. Escuché que finalmente lograste mantener a una niñera por más de 1 semana. Tenía que venir a ver por mí misma. Elena. Ricardo dijo, con la voz tensándose. No te esperaba. Nunca me esperas. Eso es parte de mi encanto. Los ojos de Elena se posaron en Lupita, que estaba ayudando a Miguelito y a los gemelos con un rompecabezas en la sala de estar. ¿Y quién es esta? Lupita Reyes. Ricardo dijo. Ella ha estado ayudando con los niños. La mirada de Elena recorrió a Lupita de pies a cabeza, observando la ropa sencilla, la falta de joyas, el cabello ligeramente despeinado. Una camarera, dijo. No era una pregunta. Escuché sobre tu pequeña cita nocturna para tomar café. De verdad, Ricardo. ¿Contratar personal basándote en encuentros casuales en el cafecito de la esquina? ¿Qué habría dicho Elena? La temperatura en la habitación bajó 20 grados. Miguelito. Lupita dijo en voz baja. ¿Por qué no llevas a Javier y a Lunita arriba a jugar? Iré por ti para la cena, pero quiero terminar el rompecabezas, protestó Miguelito. Lo terminaremos después. Promesa. Algo en su voz hizo que Miguelito obedeciera. Tomó a cada gemelo de la mano y los llevó con él. Una vez que los niños se fueron, Lupita se giró para encarar a Elena. ¿La señora Alcázar, me imagino?, preguntó cortésmente. Señorita, corrigió Elena. Nunca me casé. Demasiado ocupada dirigiendo el negocio familiar de verdad mientras mi hermano juega a las casitas. Ricardo apretó la mandíbula. Elena, este no es el momento. Nunca es el momento contigo, Ricardo. Te has estado escondiendo en esta hacienda durante 2 años, descuidando tus responsabilidades, dejando que la junta directiva tome decisiones sin ti. ¿Y para qué? ¿Para unos niños que claramente están dañados sin remedio? Lupita dio un paso adelante. Señora Alcázar, quiero decir, señorita Alcázar, con todo respeto, esos niños no están dañados. Están sufriendo. Hay una diferencia. Elena dirigió su mirada glacial a Lupita. ¿Y usted es una experta en psicología infantil?
¿Una mujer que sirve café para ganarse la vida? Soy madre, dijo Lupita con firmeza. Sé cómo se ve cuando un niño está sufriendo y sé lo que se necesita para ayudarlos a sanar. No es complicado. Solo requiere paciencia y amor. Elena se echó a reír, una risa aguda y cruel. Paciencia y amor, qué pintoresco. Pareces una tarjeta de felicitación. Ya basta, dijo Ricardo, con voz dura. Elena, ¿por qué estás realmente aquí? La sonrisa de Elena se desvaneció. Porque la junta directiva está perdiendo la fe en ti. Porque tu supuesto año sabático se ha prolongado demasiado. Porque si no vuelves a trabajar pronto, van a empezar a buscar a otra persona para dirigir la empresa. Echó una mirada a Lupita. Y porque me preocupa la influencia que esta mujer está teniendo en ti y en los niños. Es una cazafortunas, Ricardo. Cualquiera puede verlo. Una madre soltera pobre que se aferró a un multimillonario afligido en su peor momento. Es un clásico. Lupita sintió las palabras como una bofetada, pero no se inmutó. No estoy tras su dinero, dijo en voz baja. Acepté este trabajo porque su hermano me pidió ayuda, porque sus hijos necesitaban a alguien que no se rindiera con ellos. Eso es todo. Elena resopló un claro, y su motivación no tiene nada que ver con la mansión, o los coches, o el estilo de vida que conlleva ser la señora Ricardo Alcázar. No tengo intención de convertirme en la señora de nadie, dijo Lupita. Soy una viuda que está haciendo un trabajo, nada más. Pero incluso mientras lo decía, Lupita sintió la mentira. Porque en algún momento del camino, esto había dejado de ser solo un trabajo. En algún momento del camino, había empezado a preocuparse por Ricardo, por la forma en que sus ojos se iluminaban cuando sus hijos reían, por la forma en que la escuchaba como si sus palabras importaran, por la forma en que la hacía sentirse vista por primera vez en años. Elena pareció sentir la incertidumbre. Ya veremos, dijo con frialdad. Me quedaré en la ciudad por un tiempo, vigilando las cosas, asegurándome de que mi hermano no tome ninguna decisión de la que se arrepienta. Se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. Ah, y señorita Reyes, hice que mi asistente hiciera una investigación de antecedentes sobre usted, la muerte de su esposo, el pago del seguro de vida, la deuda en la que estaba antes de eso. Es una lectura muy interesante. La sangre de Lupita se heló. Perdón. Elena sonrió. Solo me aseguro de saber con quién estoy tratando. Protejo a mi familia. Señorita Reyes, de todas las amenazas. Salió de la puerta, dejando devastación a su paso. Ricardo se giró hacia Lupita. Su rostro estaba pálido. Lupita, lo siento mucho. No tenía derecho. La investigación de antecedentes. No lo sabía. Está bien, dijo Lupita, aunque su voz tembló. Todo es de dominio público. Mi esposo murió. Teníamos deudas. El seguro apenas lo cubrió. No es un secreto, pero la forma en que lo dijo Ricardo, como si estuvieras tras el dinero del seguro de Javier. Lupita cerró los ojos. La gente pensó eso cuando él murió, que yo estaba aliviada, que de alguna manera lo había causado, porque estábamos luchando y de repente ya no lo estábamos. Abrió los ojos, húmedos por las lágrimas. Javier era el amor de mi vida. Habría vivido en la pobreza para siempre si eso significaba tenerlo de vuelta. El dinero no era. Nunca se trató del dinero. Lo sé, dijo Ricardo. Se acercó a ella, lo suficientemente cerca para tocarla. Lupita,
Sé quién eres. Te he visto con mis hijos. Te he visto darles todo sin pedir nada a cambio. No eres lo que dijo Elena. Lupita se secó los ojos. Debería irme. Ver cómo están los niños. Empezó a alejarse. Lupita, espera. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Lo que dijo Elena sobre que fueras la señora Ricardo Alcázar, dijo Ricardo en voz baja. ¿Sería eso? ¿Sería eso realmente tan terrible? El corazón de Lupita se detuvo. ¿Qué? Sé que el momento es terrible. Sé que no hemos hablado de esto, pero necesito que sepas que mis sentimientos por ti han cambiado. No eres solo la niñera de mis hijos. No eres solo una amiga. Eres algo más. Se acercó aún más, lo suficientemente cerca para que Lupita sintiera su calor. Me estoy enamorando de ti, dijo. Me he estado enamorando desde esa primera noche en el cafecito de la esquina. Y entendería si no sientes lo mismo, si esto es demasiado complicado, si necesitas mantener las cosas profesionales. Pero no podía dejar que Elena envenenara esto sin decirte la verdad. Lupita se giró para encararlo. Su corazón latía con fuerza. Su mente daba vueltas. Todo estaba sucediendo demasiado rápido y no lo suficientemente rápido al mismo tiempo. Ricardo, me dijo, soy una camarera, una madre soltera. No tengo nada que ofrecerle a alguien como tú. Tienes todo que ofrecer, dijo Ricardo. Bondad, paciencia, un corazón tan grande que sanó a mis hijos rotos. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Tomó sus manos. No te estoy pidiendo una respuesta ahora mismo. Solo te estoy pidiendo que no huyas, que le des a esto, que nos des una oportunidad. Lupita lo miró a los ojos, vio la esperanza allí, la vulnerabilidad, el mismo miedo al rechazo que vivía en su propio corazón. Está bien, susurró. ¿Está bien? Está bien, no huiré. Ricardo sonrió. Esa sonrisa devastadora que detiene el corazón. Eso es todo lo que pido. Elena atacó 3 días después. Lupita llegó a la hacienda esa tarde para encontrar a Ricardo pálido y temblando. Los niños no estaban por ninguna parte. ¿Qué pasó?, preguntó Lupita, inmediatamente en alerta. ¿Dónde están Liam y Luna? Arriba con el personal, les dijo Ricardo. Su voz era hueca. Lupita, Servicios de Protección Infantil estuvo aquí. La sangre de Lupita se convirtió en hielo. ¿Qué? Elena reportó preocupaciones sobre el bienestar de los niños, sobre sus problemas de salud mental y mi supuesto abandono, sobre la presencia de una niñera no cualificada. Llamó a Servicios de Protección Infantil, a su propio hermano. Ricardo se echó a reír con amargura. Esto es lo que hace Elena. Destruye todo lo que amenace su control. No soporta que los niños estén mejorando, que yo pueda volver a la empresa sin que ella tenga el control absoluto. ¿Qué dijo el DIF? Hicieron una evaluación inicial. Los niños están claramente sanos y bien cuidados. La casa es segura. No hay evidencia de negligencia. Pero Ricardo hizo una pausa. Están abriendo una investigación formal. Tienen que hacerlo, dadas las acusaciones. ¿Qué acusaciones exactamente? Ricardo le entregó un documento. Lupita lo leyó con creciente horror. Elena había acusado a Ricardo de negligencia médica por no haber internado a sus hijos traumatizados. Había acusado a Lupita de ser una cuidadora sin licencia y sin las credenciales adecuadas. Incluso había insinuado que Lupita estaba utilizando a los niños para manipular a un multimillonario afligido y sacarle su fortuna.
Esto es una locura, dijo Lupita. Nada de esto es verdad, lo sé. Pero una investigación significa entrevistas, visitas al hogar, que los niños sean interrogados por extraños, después de todo lo que han pasado. Ricardo se dejó caer en una silla. Luna finalmente comenzó a confiar en la gente. Javier finalmente está hablando. Y ahora Elena va a deshacerlo todo porque no soporta no tener el control. La ira de Lupita ardía al rojo vivo, pero debajo de la ira había miedo, miedo real, genuino. Sé por qué las investigaciones del DIF podían salir mal. Ella lo había visto suceder. Buenos padres perdiendo a sus hijos debido a acusaciones falsas. Errores burocráticos. Un sistema que estaba destinado a proteger, convirtiéndose en un arma. Necesitamos un abogado, dijo. Tengo abogados. Ricardo se frotó las sienes. Pero Elena también tiene abogados y conexiones y está dispuesta a mentir. Entonces diremos la verdad, dijo Lupita con firmeza. Documentaremos todo. El progreso de los niños, sus informes de terapia, su comportamiento mejorado. Les mostraremos que estos niños están prosperando. ¿Y si no es suficiente? Lupita se sentó junto a él. Entonces lucharemos más duro. No nos rendiremos. No dejaremos que Elena gane. Ricardo la miró. ¿Cómo eres tan fuerte? Después de todo lo que la vida te ha lanzado, ¿cómo sigues levantándote? Porque rendirse no es una opción, dijo Lupita simplemente. No cuando hay niños que nos necesitan. No cuando todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Ella tomó su mano. Vamos a superar esto, juntos. Ricardo le apretó la mano. Juntos. La investigación duró 2 meses. 2 meses de entrevistas y visitas al hogar y documentación. 2 meses de los niños siendo interrogados por trabajadores sociales mientras Lupita y Ricardo esperaban ansiosamente en la habitación de al lado. 2 meses de los abogados de Elena haciendo acusaciones y los abogados de Ricardo refutándolas. Fue un infierno puro e implacable. Pero a través de todo esto sucedió algo increíble. Los niños se hicieron más fuertes. Javier, que apenas había hablado durante 2 años, se convirtió en el testigo estrella de la investigación. Les dijo a los trabajadores sociales, con sus propias palabras vacilantes, lo asustado que había estado después de que mamá muriera. Como papá había intentado ayudar tanto, pero no sabía cómo. Cómo todo cambió cuando llegó Lupita. Ella no trata de ser nuestra mamá, dijo. Ella sabe que no puede serlo. Ella solo nos ama. Y ella espera, siempre espera hasta que estemos listos. Luna, la feroz y protectora Luna, defendió a su padre con una pasión que sorprendió a todos. Mi papá es el mejor papá del mundo, les dijo a los investigadores. Él nunca se rindió con nosotros, incluso cuando éramos muy malos. Incluso cuando rompíamos cosas y decíamos cosas horribles y tratábamos de hacer que todos se fueran. Él se quedó. Él siempre se quedó. Ella miró fijamente a la cámara que estaba grabando su declaración. La tía Elena está mintiendo. A ella no le importamos. Ella solo quiere la compañía de papá. Ella ni siquiera vino a visitarnos antes de que Lupita nos mejorara. Miguelito, el niño tranquilo y dulce de Lupita, agregó su propio testimonio. Los gemelos son mis mejores amigos, dijo seriamente. Luna es mandona pero es buena en el fondo. Y Javier es el mejor dibujando. Y el señor Ricardo me deja comer helado cuando quiero. Lo pensó. Mi papá murió cuando yo era un bebé.
así que sé lo que es no tener un papá. Javier y Luna todavía tienen a su papá. Eso es importante. Ellos lo necesitan. Los trabajadores sociales se conmovieron. Incluso los investigadores endurecidos que lo habían visto todo se sintieron tocados por la resiliencia de estos niños, por el amor evidente en el hogar, por la transformación que había ocurrido bajo el cuidado de Lupita. Pero Elena tenía una carta más para jugar. Una semana antes de la audiencia final, lanzó una historia a la prensa. Los hijos del multimillonario en crisis dentro del escandaloso pleito de custodia. El artículo pintaba a Ricardo como un padre negligente que había abandonado a sus hijos traumatizados al cuidado de una camarera no calificada mientras él se revolcaba en el dolor. Pintaba a Lupita como una buscadora de oro intrigante que había apuntado a un multimillonario vulnerable. Pintaba a los niños como monstruos fuera de control que necesitaban ayuda profesional, no una camarera jugando a la casita. La historia se volvió viral. En cuestión de horas, reporteros acamparon afuera de la propiedad. Equipos de cámara, periodistas, fotógrafos de tabloides, todos desesperados por un vistazo del escándalo. Lupita trató de proteger a los niños del caos, pero Miguelito ya había visto los titulares en su teléfono. «Mami, ¿por qué la gente está diciendo cosas malas de ti?», preguntó con los ojos grandes y confundidos. Lupita se arrodilló a su altura. «A veces la gente dice cosas malas porque no entiende, o porque tiene miedo, o porque está tratando de lastimar a alguien más. Pero tú sabes la verdad, ¿verdad? Sabes que mami te ama y está tratando de ayudar». Miguelito asintió. «Lo sé. Entonces eso es todo lo que importa». Pero no era todo lo que importaba. El Tribunal de la Opinión Pública era poderoso y Elena lo estaba ganando. Ricardo quería contraatacar, publicar declaraciones, salir en televisión y contar su versión de la historia. Lupita lo detuvo. «Eso es lo que ella quiere», dijo. «Ella quiere que reacciones, que cometas un error, que digas algo con ira que ella pueda usar en tu contra». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Ricardo desesperadamente. «Mantenemos la calma. Confiamos en el proceso. Dejamos que la verdad hable por sí misma. Y si la verdad no es lo suficientemente fuerte», Lupita lo miró, «entonces encontraremos una manera de hacerla más fuerte». La audiencia final se celebró un martes. La sala del tribunal estaba llena. Prensa en la galería, los abogados de Elena con trajes elegantes, el equipo de Ricardo luciendo decidido pero preocupado. Y en la primera fila, Lupita se sentó con los 3 niños. Miguelito estaba a su izquierda, tomándole la mano. Luna estaba a su derecha, tratando de parecer valiente. Y Javier estaba en su regazo, con la cabeza apoyada en su hombro. Pase lo que pase hoy, estaban juntos. La audiencia duró 4 horas. Los abogados de Elena presentaron su caso. Los expertos médicos que dijeron que los niños necesitaban atención institucional. Los psicólogos que cuestionaron las calificaciones de Lupita. Los analistas financieros que rastrearon el historial de deudas de Lupita e insinuaron que tenía motivaciones monetarias. Fue brutal. Entonces, los abogados de Ricardo presentaron su refutación. Mostraron los registros de terapia de los niños, el notable progreso que habían logrado, las cartas de sus maestras alabando su mejoría, los testimonios de cada miembro del personal en la casa sobre la transformación que habían presenciado. Pero el momento decisivo llegó cuando la jueza pidió hablar directamente con los niños. Javier
Lunita y Miguelito fueron llevados a la oficina de la jueza. Lupita pudo acompañarlos junto con una abogada de oficio designada para los niños. La jueza era una abuelita con ojos amables y un carácter directo. «Quiero hacerles algunas preguntas», dijo suavemente, «y quiero que me digan la verdad. ¿Pueden hacer eso?». Los tres niños asintieron. «Javier», les dijo la jueza, «entiendo que no hablaste durante mucho tiempo. ¿Puedes decirme por qué empezaste a hablar de nuevo?». Javier miró a Lupita, luego de vuelta a la jueza. «Por las mariposas», dijo suavemente. «¿Mariposas?». A mi mami le encantaban las mariposas. Decía que eran mágicas. Cuando mi mami murió, no quería hablar más, porque hablar significaba que realmente se había ido. Pero entonces llegó Lupita y Miguelito. Y un día una mariposa se posó en mi mano. Tocó su mano al recordar. Lupita dijo que la mariposa era mi mami, vigilándome, que siempre me amaría aunque no pudiera verla, y le creí. Así que empecé a hablar de nuevo. Los ojos de la jueza estaban sospechosamente húmedos. «Lunita», dijo, aclarando su garganta, «tu tía dice que eras violenta, que lastimabas a las niñeras que intentaban ayudarte. ¿Es eso cierto?». Lunita levantó la barbilla. No estaba tratando de lastimarlas, estaba tratando de proteger a Javier. Después de que mi mami murió, todos querían llevarnos, meternos en hospitales, darnos medicinas para que dejáramos de estar tristes, pero no estábamos enfermos, solo estábamos tristes. Y nadie entendía eso, excepto Lupita. Miró a la jueza con intensidad. Lupita nunca trató de hacernos dejar de estar tristes. Ella solo se sentaba con nosotros mientras estábamos tristes. Eso es diferente. Eso es lo que necesitábamos. La jueza asintió lentamente. «Miguelito», dijo finalmente, «tú no vives con la familia Alcázar, solo los estás visitando. ¿Por qué sigues regresando?». Miguelito lo pensó seriamente. «Porque Javier y Lunita son mis amigos», dijo, «y porque mi mami dice que las familias no son solo de sangre. Se trata de personas que te aman y te apoyan. Los Alcázar son como mi familia extra ahora». Miró a Lupita, y el señor Ricardo hace sonreír a mi mami. Ella no sonríe mucho porque siempre está cansada y triste por mi papi. Pero cuando está con el señor Ricardo, sonríe sonrisas reales. Así que quiero seguir regresando para que siga sonriendo. Las lágrimas de Lupita cayeron en silencio. La jueza permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dijo: «Gracias, niños. Han sido de gran ayuda. Pueden volver a la sala del tribunal ahora». Cuando se iban, Javier tiró de la manga de Lupita. «¿Lo hicimos bien?», susurró. Lupita lo abrazó con fuerza. «Lo hiciste muy bien, mi amor. Todos lo hicieron muy bien». El fallo de la jueza llegó 1 hora después. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando comenzó a hablar. «Este tribunal ha visto muchos casos de custodia», dijo. «Muchas situaciones en las que los adultos luchan por los niños como si fueran propiedad, pero este caso es diferente». Miró a Elena. «Señorita Alcázar, sus preocupaciones por sus sobrinos fueron tomadas en cuenta. Sin embargo, este tribunal considera que esas preocupaciones no eran genuinas. La evidencia sugiere que sus motivaciones eran principalmente financieras y profesionales, no familiares». El rostro de Elena palideció. La jueza continuó dirigiéndose a Ricardo. «Señor Alcázar, este tribunal reconoce que usted tuvo dificultades después de la muerte de su esposa
que el trauma de sus hijos fue más de lo que usted supo cómo manejar. Pero este tribunal también ve a un padre que nunca dejó de intentarlo, que contrató a todos los expertos, que abrió su hogar a una extraña porque ella ofreció esperanza cuando él no tenía ninguna. Echó un vistazo a Lupita. Señorita Reyes, usted no es una profesional de cuidado infantil con licencia, no tiene formación formal en psicología o terapia de trauma. Según todas las medidas tradicionales, usted no estaba calificada para este trabajo. El corazón de Lupita se hundió. Y sin embargo, continuó la jueza, usted logró lo que 100 profesionales capacitados no pudieron. Usted amó a estos niños sin agenda. Les dio espacio para llorar sin tratar de arreglarlos. Usted modeló resiliencia y paciencia y aceptación incondicional. La jueza sonrió levemente. A veces el corazón sabe lo que las credenciales no pueden medir. Enderezó sus papeles. Es la decisión de este tribunal que Ricardo Alcázar conserve la custodia total de sus hijos. El caso de CPS se cierra sin hallazgos de abuso o negligencia. Y las acusaciones hechas por Elena Alcázar se desestiman por infundadas. Miró a Elena una última vez. Señorita Alcázar, le sugiero encarecidamente que se concentre en su propia vida y deje a la familia de su hermano en paz. Cualquier interferencia adicional se enfrentará con consecuencias legales. Golpeó su mazo. Caso desestimado. La sala del tribunal estalló. Miguelito vitoreó. Lunita saltó arriba y abajo. Javier corrió hacia su padre y lo abrazó. Ricardo abrazó a su hijo, llorando abiertamente. Luego, Lunita se unió a ellos. Luego, Miguelito. Y finalmente, Ricardo extendió su mano a Lupita. Ella la tomó, dejándose arrastrar al abrazo familiar. Habían ganado. Contra Elena, contra el sistema, contra todos los que habían dicho que estos niños rotos nunca podrían sanar. Habían ganado. 6 meses después de la audiencia en el tribunal, Ricardo le propuso matrimonio. Estaban en el jardín, el mismo jardín donde Lunita una vez se había escondido detrás de los rosales y había llorado. El mismo jardín donde Lupita había empezado a enamorarse de esta familia rota y hermosa. Las mariposas bailaban en el aire de verano. Lupita, dijo Ricardo arrodillándose, he practicado este discurso 100 veces. Tenía todas estas cosas elocuentes que iba a decir sobre el destino y las segundas oportunidades y encontrar el amor en lugares inesperados. Negó con la cabeza. Pero la verdad es más simple que eso. Entraste en un cafecito a las 4 de la mañana y cambiaste toda mi vida. Les diste esperanza a mis hijos cuando yo no tenía nada que dar. Me enseñaste que estaba bien amar de nuevo. Abrió una pequeña caja de terciopelo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres formar parte permanente de esta familia? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida tratando de merecerte? Lupita miró el anillo. Una banda simple con un solo diamante. No ostentoso, no llamativo, simplemente hermoso. Miró a Ricardo, al hombre que había entrado en su cafecito roto y desesperado y que de alguna manera se había convertido en todo su mundo. Miró a los 3 niños que observaban desde el patio. Lunita rebotando sobre los dedos de los pies. Javier agarrando la mano de Miguelito, todos esperando con la respiración contenida. Sí, dijo Lupita, 1000 veces sí. Ricardo deslizó el anillo en su dedo. Luego se levantó y la besó, allí mismo en el jardín, con mariposas revoloteando a su alrededor como magia. Desde el patio, 3 niños vitorearon, y Lupita supo que su vida
que había sido destrozada por la tragedia hace 4 años. Finalmente se había completado de nuevo. La boda se celebró en el jardín 3 meses después. Lupita llevaba un sencillo vestido blanco. Nada ostentoso, nada caro, solo algo que la hiciera sentirse ella misma. Ricardo llevaba un traje que lo hacía ver como el apuesto multimillonario que era. Pero cuando miró a Lupita, sus ojos contenían algo que el dinero jamás podría comprar. Amor. Amor verdadero, genuino, ganado con esfuerzo. Miguelito acompañó a Lupita al altar. Con 6 años se tomaba su deber muy en serio. «No llores, mami», susurró mientras caminaban. «Llorar en las bodas es para viejitos». Lupita rió entre lágrimas. «Haré mi mejor esfuerzo». Luna fue la niña de las flores. Esparció pétalos con agresivo entusiasmo, lanzando puñados enormes a los invitados. «Más es más», anunció a nadie en particular. «Eso me enseñó la tía Lupita». Liam fue el portador de los anillos. Llevaba los anillos en un pequeño cojín, caminando lenta y cuidadosamente, con la lengua de fuera por la concentración. Cuando llegó al altar, le entregó los anillos a Ricardo y susurró: «No la vayas a regar, papá». Ricardo rió. «Haré mi mejor esfuerzo». La ceremonia fue corta y dulce. Habían escrito sus propios votos. «Lupita», dijo Ricardo, «pasé 2 años pensando que nunca volvería a ser feliz, que mis hijos jamás sanarían, que el amor era algo que le pasaba a otras personas». Tomó sus manos. «Entonces entraste a mi vida con tu paciencia, tu bondad y tu negativa a rendirte. Me enseñaste que las cosas rotas pueden ser reparadas, que el dolor no tiene que ser el final, que es posible amar de nuevo, incluso cuando tienes miedo». Su voz se quebró. «Prometo pasar cada día ganándome el regalo que me has dado. Prometo amar a tu hijo como si fuera mío. Prometo ser la familia que mereces». Lupita se secó los ojos. «Ricardo», dijo ella, «hace 4 años pensaba que mi vida había terminado. Era una viuda con un bebé, trabajando de noche en el cafecito de la esquina, solo tratando de sobrevivir». Sonrió. «Entonces conocí a un multimillonario desesperado a las 4 de la mañana que me pidió que ayudara a sus hijos imposibles. Y dije que sí porque vi algo en ti que nadie más veía. Vi a un padre que amaba a sus hijos. Más que a nada, un hombre que haría lo que fuera para ayudarlos a sanar». Apretó sus manos. «No vine aquí buscando el amor. Vine aquí a ayudar. Pero en algún momento del camino, tú, Luna y Liam se convirtieron en mi familia. No por sangre, ni matrimonio, ni papeleo, sino porque el amor no se trata de dónde empiezas, se trata de dónde terminas». Miró a los niños en la primera fila. «Prometo amarlos a todos, feroz y completamente. Prometo aparecer todos los días, sin importar lo difícil que se ponga. Prometo ser la madre que sus hijos necesitan y la pareja que mereces». Volvió a mirar a Ricardo. «Prometo seguir eligiéndote, cada día, por el resto de mi vida». El oficiante sonrió. «Por el poder que me ha sido conferido, ahora los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Ricardo atrajo a Lupita a un beso que hizo que los invitados vitorearan y los niños gimieran. «¡Qué asco!». «Ah», dijo Luna en voz alta. «¡Qué feo!». Pero estaba sonriendo. Todos lo estaban. 1 año después de la boda, Lupita estaba de pie frente a un salón lleno de gente. Estaba dando un discurso en una conferencia para padres adoptivos y familias de acogida. Ricardo la había animado a compartir su historia para ayudar a otras familias que estaban luchando con niños traumatizados. Al principio, Lupita había estado aterrada. No era oradora pública, no era experta,
Era solo una camarera que se había topado con algo extraordinario. Pero entonces pensó en todas las familias que estaban pasando por lo que Ricardo había pasado, que estaban contratando niñera tras niñera, terapeuta tras terapeuta, buscando a alguien que pudiera ayudar a sus hijos a sanar. Si su historia podía ayudar a incluso una de ellas, valía la pena el miedo. Hace 2 años, comenzó. Era camarera en el cafecito de la esquina. Trabajaba en el turno de noche, luchando para llegar a fin de mes, criando a mi hijo sola después de que mi esposo muriera. Miró al público. Entonces conocí a un hombre cuyos hijos habían corrido a 100 niñeras en 7 meses. Estaba desesperado, desconsolado, sin opciones. Y por alguna razón, pensó que yo podía ayudar. Sonrió. No estaba calificada. No tenía entrenamiento. No tenía experiencia con niños traumatizados. Todo lo que tenía era un corazón roto propio y una obstinada negativa a rendirme. Hizo una pausa, y eso resultó ser suficiente. Les contó sobre el silencio de Liam y la furia de Luna, sobre mariposas y juegos de trenes y sentarse con el dolor en lugar de tratar de arreglarlo, sobre la batalla judicial y la prensa y los planes de Elena, pero sobre todo les contó sobre el amor. Los niños bajo su cuidado no son problemas que deben resolverse, dijo. Son personas que han sido lastimadas, y las personas lastimadas no necesitan expertos, ni protocolos, ni planes de tratamiento. Necesitan a alguien que aparezca, alguien que espere, alguien que los ame sin agenda. Miró al fondo del salón, donde Ricardo estaba de pie con los 3 niños. Liam, ahora con 8 años y hablando hasta por los codos. Luna, todavía feroz, pero canalizando su energía en proteger a otros en lugar de alejarlos. Miguelito, su dulce niño, que había crecido rodeado de una familia que lo amaba. No es fácil, continuó Lupita. Habrá días en que quieran rendirse, días en que nada funcione, días en que los niños que están tratando de ayudar parezcan decididos a destruirlo todo. Respiró hondo. Pero esos son los días que más importan. Esos son los días en que les demuestran que son diferentes, que no se van a ir como todos los demás, que su amor no está condicionado a su comportamiento. Sintió lágrimas picar en sus ojos. No estoy aquí como una experta. Estoy aquí como alguien que tuvo suerte, que se topó con una familia que me necesitaba tanto como yo a ellos, que aprendió que la curación no se trata de arreglar lo que está roto, se trata de amar lo que queda. Miró a su familia una vez más. Si no se llevan nada más de mi historia, llévense esto. No se rindan, incluso cuando parezca imposible, incluso cuando hayan fallado 100 veces. Sigan apareciendo, sigan amando, sigan esperando, porque a veces la vez número 101 es la que lo cambia todo. El público se levantó en una ovación de pie, pero Lupita apenas lo notó. Estaba mirando a Ricardo, que se secaba las lágrimas de los ojos, a Liam, que le estaba dando un pulgar hacia arriba, a Luna, que estaba tratando de parecer poco impresionada, pero estaba claramente orgullosa, a Miguelito, que saltaba arriba y abajo y saludaba. Su familia, no la familia en la que nació, no la familia que había esperado tener, pero la familia que había elegido, la familia que la había elegido a ella también. Y eso, Lupita se dio cuenta, era todo el punto. La familia no se trataba de dónde empezabas, se trataba de dónde terminabas, y Lupita había terminado exactamente donde debía estar, 5 años después de aquella noche en el cafecito de la esquina. Lupita y Ricardo organizaron una fiesta. Era una celebración, de los gemelos cumpliendo 11 años, de Miguelito cumpliendo 10, de 5 años como familia,
5 años. La hacienda estaba llena de gente, amigos, familiares lejanos, miembros del personal que se habían vuelto como familia con el paso de los años. Incluso algunas de las niñeras que habían salido huyendo habían regresado, curiosas por ver en qué se habían convertido aquellos niños imposibles. Y quedaron impresionados. Liam, quien una vez fuera silencioso y retraído, se había convertido en un artista talentoso. Sus dibujos colgaban en galerías. Sus maestros lo llamaban un prodigio. Pero lo más importante era que era feliz, hablador, rápido para reír y lento para enojarse. Luna, quien una vez fuera enojada y destructiva, se había convertido en una feroz defensora de otros niños. Era voluntaria en refugios. Se enfrentaba a los bravucones en la escuela. Había canalizado todo ese fuego en proteger a la gente en lugar de lastimarla. Y Miguelito, el dulce niño de Lupita, se había convertido en el pegamento que mantenía a la familia unida, el pacificador, el optimista, el que siempre sabía cómo hacer reír a todos, en la fiesta. Lupita encontró un momento tranquilo para pararse en el patio y observar todo lo que habían construido. Ricardo la encontró ahí. ¿Un peso por tus pensamientos, mi amor?, preguntó, abrazándola por detrás. Lupita se recostó contra él. Estaba pensando en lo diferente que es todo. Hace 5 años, era una mesera ganando el salario mínimo. Ahora soy esto. Señaló la fiesta, la hacienda, la vida. ¿Lo extrañas?, preguntó Ricardo. ¿El cafecito? Lupita lo pensó. A veces extraño la simplicidad, la rutina, saber exactamente lo que cada día traería. Se volteó para mirarlo. Pero no cambiaría esto por nada, ni el caos, ni los desafíos, ni siquiera las partes que son difíciles, porque esto es para lo que estaba destinada. Esta familia, esta vida. Ricardo besó su frente. Te amo. Yo también te amo. Se quedaron ahí un momento, observando a sus hijos reír y jugar con sus invitados. Entonces, la voz de Luna resonó por toda la fiesta. Mamá, papá, vengan rápido. Liam les dibujó un dibujo. Lupita sonrió a Ricardo. No hay descanso para los cansados, y no lo querría de otra manera. Regresaron juntos a la fiesta, de vuelta a sus hijos, de vuelta a sus amigos, de vuelta a la hermosa, caótica, imperfecta vida que habían construido desde las ruinas de la tragedia. Si alguna vez has sentido ganas de rendirte, pensó Lupita, recuerda esto. Las mejores cosas de la vida a menudo provienen de los peores momentos. La familia de tus sueños podría estar esperando en el lugar que menos esperas. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para decir que sí. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Lupita? ¿Habrías aceptado el trabajo? ¿Te habrías marchado? Deja tu respuesta en los comentarios aquí abajo. Y si esta historia tocó tu corazón, el botón de super gracias es una forma de apoyar más contenido como este. Cada contribución ayuda a dar vida a estas historias de esperanza y sanación. La historia de Lupita y Ricardo demuestra que el amor no sigue un guión, que las familias pueden formarse en cafeterías a las 4 de la mañana, que la persona adecuada en el momento adecuado puede cambiarlo todo. 100 niñeras fallaron. Una mesera tuvo éxito, no porque estuviera mejor calificada, no porque tuviera una capacitación especial, sino porque se negó a rendirse, porque vio niños rotos y eligió amarlos de todos modos. Esa es la lección. Ese es el milagro. Eso es lo que pasa cuando dices sí a lo imposible. Gracias por ver. Hasta la próxima.